Cuando yo te vi, yo me acordé de Ana. Digo, pa, mira. Hola. ¿Cómo están? Ahí está, no pasa nada. Tengo que tomarte una foto por bien. Ah, sí,
gobierno de Danilo Medina en la perspectiva de la historia dominicana. Estará a cargo por nuestro invitado especial y orador principal, el licenciado Félix Jiménez, el cual pido un gran aplauso. Además, contaremos con la participación de honorables y relevantes miembros del Partido de la Liberación Dominicana que con sus arduos esfuerzos y dedicación han fomentado el trascendental apoyo que ha tenido nuestro partido por los dominicanos residentes en el estado de Nueva York. De inmediato vamos a invitar a la mesa principal a nuestro embajador permanente de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas, presidente del PLD en el estado de Nueva York, miembro del Comité Central y coordinador de campaña de la ciudad de Nueva York, licenciado Franco Torreal. Invitamos a su esposa que lo haga acompañar también a la mesa principal, por favor. De igual forma queremos invitar que pase a la mesa directiva la licenciada Meira Rijo, que vino en representación de nuestro honorable cónsul, arquitecto Eduardo Selman, miembro del comité político. Queremos invitar que pase a la mesa directiva el compañero Percio Ureña, líder comunitario de Long Island. La compañera Raquel Quironet, favor de pasar a la mesa directiva, quien coordina el área de la mujer para la campaña del Partido de la Liberación Dominicana en el condado de Queens, Long Island. Vamos a invitar también en este momento a la mesa directiva al coordinador de campaña del condado de Queens, compañero Rafael González. De igual forma, invitamos a la mesa directiva al presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Johnny Piñeiro, uno de los aliados fuertes del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido. De inmediato vamos a darle el micrófono a la persona quien tendrá a su cargo las palabras de bienvenida, el compañero Percio Ureña. Fuerte el aplauso para el compañero Percio Ureña. Bienvenido, compañero Félix Jiménez. Bienvenido todos compañeros del Partido de la Liberación Dominicana y aliados. Hoy en Long Island estamos de fiesta por tener una persona tan capacitada, tan orientadora como es el compañero Félix Jiménez. Todos el 15 de mayo vamos a la urna con una decisión política. ¿Cuál es la decisión política? De llevar a Danilo Medina por 4 años más y que la República Dominicana sigue hacia adelante como estamos hasta ahora. Esta es una fiesta de la democracia. Esta es la fiesta que el pueblo dominicano exige. Seguir hacia adelante, seguir luchando por la educación, por la medicina, por los productos agrícolas y el 16 de mayo, todos juntos, como buenos dominicanos,
puede ocultar. Lo bueno que no se puede ocultar. 4 años más, Danilo presidente, 2016-2020. Después de escuchar las palabras de bienvenida, vamos a darles el micrófono al compañero que ha tenido junto al compañero doctor Luis Oscar Herrera la gran responsabilidad de preparar este gran evento. Con ustedes, el compañero Víctor Acosta, que tendrá unas palabras de motivación. Muy buenas noches, compañero Alfonso Rodríguez. Muy buenas noches, compañero Félix Jiménez, miembro del comité político de nuestro glorioso partido. Buenas noches, compañero Franco Correal, embajador, miembro del comité central, director de campaña del estado de Nueva York. Buenas noches, Meira Rijo, que viene en representación de nuestro honorable cónsul general de la República Dominicana aquí en Nueva York. Buenas noches a todos ustedes presentes. Buenas noches también a los miembros del Comité Central presente, a los coordinadores de campaña, las demás áreas, Luis Padilla, David Cordero, presente, Ramón Santana, todos los presidentes del distrito y del sector externo. Buenas noches a los miembros de la prensa presentes. Damos las gracias a nuestro conferencista de la noche por haberse trasladado hasta aquí para compartir con nosotros esta ponencia titulada Gobierno de Danilo Medina en la perspectiva de la historia dominicana. Les aseguro que escucharemos la sabia palabra de un hombre que ha sabido trillar los caminos del Partido de la Liberación Dominicana. Pero antes de decir algo, quiero agradecer también públicamente a ese detalle que tuvo el compañero Felucho con nuestra persona del 2004, el 17 de agosto de 2004, designarnos como subdirector en la Oficina de Turismo en Nueva York. Le agradecemos ese gesto, ese detalle, y quería agradecerle públicamente. El otro día me topé con una frase muy famosa de ese escritor William Shakespeare, denominado como el mejor escritor de la lengua inglesa. Y la frase dice lo siguiente: no temáis a la grandeza. Algunos nacen grandes, algunos logran grandeza. A algunos la grandeza les es impuesta y a otros la grandeza les queda grande. Me pareció jocosa y curiosa esa frase porque la relacioné inmediatamente con el escenario político actual nacional de lo que son los líderes de la oposición y los líderes políticos del oficialismo, y nos dimos cuenta que tiene mucha similitud. Por ejemplo, el PLD tiene políticos que lograron grandeza, en la oposición tienen políticos que la grandeza les impuesta y otros políticos también que la grandeza simplemente le queda grande. En el PLD tenemos políticos de la primera línea, que es aquella que dice que algunos nacen grandes. Y todos sabemos que hace 4 años nació un grande de la República Dominicana y su mejor carta de presentación es su gran obra de gobierno en estos últimos 4 años. Danilo Medina es un hombre que, por no temerle a la grandeza de su pueblo, se ha convertido en una de esas grandes figuras que germinan cada 100 años. Un revolucionario con su visión de futuro, enfocada en su pueblo, que se dio cuenta a tiempo que había que salvar a una nación que se ahogaba en las aguas del analfabetismo y la dilatación. Por las gracias de Dios, todo comenzó como comienzan las grandes cosas, cuando iluminó a nuestro pueblo para que votara por el PLD y Danilo Medina en el 2012. Y así poder construir un camino de bien para todos los dominicanos, porque como dijo el famoso educador brasileño Paulo Freire, que murió el 2 de marzo de 1997 a los 75 años, que inmortalizó esa frase que dice: la educación no cambia el mundo, pero cambia las personas que van a cambiar el mundo. Ya nuestro presidente está más convencido de que la educación es el mejor camino hacia la prosperidad y el desarrollo.
Por ende, es el mejor camino para una familia unida y un pueblo que se respete. Y por eso vamos por más. Vamos por más para que no exista una sola persona y que nadie le pueda engañar, para que Quisqueya aprenda contigo. Vamos por más. Por toda la tanda escolar extendida con desayuno, almuerzo y merienda. Siento que la población cuenta con un seguro de salud que no es suficiente. Vamos por más. Vamos por más, por los más de 400,000 empleos creados en estos 4 años y por ese amor que le ha demostrado el pueblo dominicano a nuestro presidente a través de la visita sorpresa. Vamos por más. Por eso y por mucho más, vamos por 4 años más. El 14 de mayo vamos a llamar a todos nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros colegas, a nuestros conocidos, para recordarle que el 15 de mayo hay que levantarse temprano y votar morado para asegurar el triunfo del compañero Danilo Medina, para que así también aseguramos el triunfo del pueblo dominicano. Vamos por 4 años más con Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias a todos y que viva la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Después de escuchar las palabras del compañero Víctor Acosta, la verdad que uno se siente muy motivado para hacer todo el esfuerzo y sacrificio que sea posible para darle 4 años más a nuestro señor presidente, licenciado Danilo Medina, porque lo está haciendo muy bien. De inmediato yo quiero permitirme mencionar distinguidos compañeros que se encuentran presentes hoy, esta noche, y por la hoja de servicio que ellos representan ante esta comunidad, Queens, Long Island, la verdad que no podemos pasar por alto. Por aquí vemos al compañero Pedro Galván, que se encuentra esta noche, el compañero César Díaz, compañero Suero, quien tiene a cargo un gran compromiso del sector empresarial de nuestro partido para la campaña 16-20. De igual forma, hay otros compañeros que estaremos mencionando en lo más adelante. Nació en La Vega, República Dominicana, hijo del hacendado Ramón Jiménez Martínez y de Carmen Estela Jiménez. Inició sus estudios de economía en la Universidad Católica Madre y Maestra, finalizándolo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se graduó con honores de licenciado en economía. Su vida profesional y política inicia en el año 1970-1971, donde trabajó como asistente en el Departamento de Investigación Social de la Universidad Católica Madre y Maestra. En el año 1972-1973 laboró en el Departamento de Convenios Internacionales del Banco Central de la República Dominicana. Fue profesor de Teoría Economía de la Universidad INTEC de Santo Domingo del año 1983 y 1986. Miembro fundador del Partido de Liberación Dominicana, siendo uno de sus principales dirigentes desde el año 1979, cuando pasó a ser vicesecretario general y miembro del Comité Central, y desde el año 1983, miembro del Comité Político. Dirigió la campaña electoral a la presidencia de la República del profesor Juan Bosch en las elecciones del año 1982, 1986 y 1990. Fue diputado al Congreso Nacional en el periodo 1986-1990. Ha publicado el ensayo
cómo fue el gobierno de Juan Bosch, en el cual se recogen los aspectos más relevantes de aquel periodo de la historia dominicana, el libro de poemas, anhelos, amores y deberes. El turismo en la economía dominicana, conferencias y selección de discurso de la pre-campaña del PLD en el año 1998. También numerosos artículos en diferentes periódicos de circulación nacional. Su vida empresarial del año 1976 se desempeña en el área de desarrollo urbano y de bienes raíces, siendo presidente de gestiones de ventas inmobiliarias FJSA y de las inversiones Planman SA y miembro del Consejo de Administración de Inversión Inmobiliaria SA. Como promotor inmobiliario ha desarrollado 50 proyectos, entre los que se destacan el Mirador del Oeste, la urbanización Brisa Oriental y Pueblo Bávaro, la primera ciudad en el país planificada y desarrollada por el sector privado, así como los apartahoteles Estanza Mares en Bávaro y Vista Mare en Samaná. El último de sus proyectos a la fecha lo constituye el Jarabacoa Country Club. Como ministro de Turismo ocupó el cargo de ministro de Turismo en los periodos del gobierno 1996, 2000, 2004, 2008. Que la llegada de turistas internacionales crecieron en más de un 40% en su gestión. Asimismo, se incrementó en el más del 40% el número de las habitaciones hoteleras, registrándose las más altas inversiones por años tantos en hoteles como infraestructura. La verdad es que no hemos podido dar cuenta que el perfil de nuestro invitado especial es mucha la data que nosotros podemos leer, y nosotros vamos a decir lo siguiente, de que el compañero igualmente se desarrollaron los sistemas sanitarios de todos los barrios de Puerto Plata, cuyas aguas residuales desembarcaban en el mar. Se construyó la carretera Cruz Isleño Macao en Bávaro y el barrio Villa Liberación en Montellano. El orden institucional se crearon bajo su dirección los departamentos de mercadeo, ecoturismo, publicidad, fiscalización de obras y de cultura. A partir de agosto del año 2012 se desempeña como presidente del Consejo de Administración de Refinería Dominicana de Petróleos. Señores y señores, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado especial esta noche, el compañero Félix Jiménez, Felucho. Recibamos con fuerte aplauso. Buenas noches. Cuando yo lo escuchaba, él decía, ¿de qué viejo será que está hablando? Que mencionaron tantas cosas. Miren, compañeros de la mesa directiva, yo les invito efectivamente a que se pongan de frente para que puedan darle seguimiento a la intervención nuestra en el curso de esta conferencia. Yo me siento muy complacido, muy honrado de compartir nueva vez compañeras y compañeros, amigas y amigos que residen en este estado de Nueva York y de manera muy particular en esta zona de Long Island. Y me siento muy complacido porque sé el tiempo, cuán ocupado lo tienen ustedes y cómo los domingos tienen que quitarle tiempo a su familia para poder acudir a citas como esta. Y por eso se los agradezco infinitamente. Yo aprendí, afortunadamente, desde muy joven del compañero Juan Bosch,
que para poder entender la política había que analizarla y verla en el contexto de la historia. Si nos sustraemos a la historia, es difícil que podamos nosotros evaluar una gestión de gobierno, aún sea una gestión como la actual del compañero Danilo Medina, que desde sus primeras semanas comenzó a dar pasos en el orden de hacer historia, como lo ha estado haciendo durante estos casi 4 años de gestión. Por eso yo me voy a permitir auxiliarme, así sea a vuelo de pájaro, de lo que ha sido la historia dominicana, de estos 523 años de historia que registramos nosotros en la República Dominicana. La historia dominicana nosotros quisimos presentarla esta noche a la luz de un tema fundamental, que es el tema del desarrollo. Para nosotros ver durante estos 523 años en cuáles etapas ha habido verdadero desarrollo en el país y en cuántos años y cuáles etapas lo que hubo fue prácticamente estancamiento. Y comenzamos a ver que del 1502 al 1542 va desde la fundación de la ciudad antigua de Santo Domingo, en la margen occidental del río Sama. Santo Domingo había sido fundada por Cristóbal Colón, pero en lo que es hoy Santo Domingo Este, y luego de un terremoto fue trasladada a la parte occidental, y ya Obando fue el primer gobernador que llegó con más de 100 navíos. ¿Qué será esto? Bueno, con más de 100 navíos. ¿Y qué fue? Se fue la... ¿Dónde está el técnico? Desde 1502 hasta el 1542, habiendo pasado ya incluso los padres Jerónimos, fue que se fundó lo que hoy es la antigua ciudad de Santo Domingo. Todo lo que es la Plaza de España, el Alcázar de Colón, la Catedral, donde están las primeras cortes que se desarrollaron, el primer hospital, que fue el de Bari, Nicolás de Bari, el primer monasterio, que fue el monasterio de San Francisco, cuyas ruinas todavía están enriqueciendo la ciudad antigua de Santo Domingo, y que fue el pirata Francis Drake el que a base de cañonazos destruyó ese monasterio. Durante esos años, del 1502 al 1542, pasaron 40 años, y en esos 40 años hubo desarrollo. A partir del 1542 ya España comienza gradualmente a desentenderse de la colonia española. Los nuevos territorios de México, Perú, etcétera, ricos en oro y plata, habían ido desplazando la importancia de nuestra tierra. Y desde el año 1542, desde esa cuarta década del siglo XVI, tenemos que llegar prácticamente a la dictadura de Lilis en el 1889, porque durante todo el tiempo que pasó desde los años 40 del siglo XVI, terminó el siglo XVI, pasó el siglo XVII, el siglo XVIII y prácticamente el siglo XIX entero, y en República Dominicana lo único que iban agregando gobernador tras gobernador era un pedacito de la muralla de Santo Domingo. Santo Domingo era una ciudad hermosa, amurallada, estaba completamente amurallada, y cada uno de ellos iba agregando una capilla, un pedazo de calle, un pedazo de la muralla de Santo Domingo, un pequeño fortín, pero en eso se pasó prácticamente todo ese tiempo. Hasta llegar, decía yo, a la dictadura de Lilis, que va desde el 1887 al 1899, y durante esos 12 años se desarrolló en la República Dominicana la industria azucarera, y el ferrocarril hizo su entrada, su aparición en la vida dominicana.
y fue una verdadera revolución en su momento. Había ferrocarril que se trasladaba desde Puerto Plata, Santiago, Moca, La Vega, luego se extendió desde La Vega, pasando por algunas comarcas de lo que hoy es la provincia de Salcedo y la provincia de Duarte, y terminaba en el muelle más importante, en el puerto más importante que había en esa época, que era el de Sánchez. Como ustedes ven, desde el 1502 al 1899 pasaron 40 años más 12, 52 años en lo que hubo desarrollo. Tulio M. Cestero, un escritor dominicano de muy buena y merecida fama, hizo un viaje al Cibao en el año 1900, a principios del año 1900, y sobre ese viaje, Fran Moya Pons dice, citando a Cestero, para que ustedes tengan idea de lo poco que se había avanzado desde que Colón fundó la Isabela en el año de 1493 hasta el año 1900. Se puede leer en ese libro. A principios del mes de agosto de 1900, el conocido escritor Tulio Cestero montó a caballo en Santo Domingo y marchó rumbo al Cibao, en donde permaneció hasta bien entrado el mes de octubre. 3 días y 2 noches tomaba entonces cruzar los pantanos, las serranías y los ríos entre la capital y Bonao. 3 días y 2 noches, de Santo Domingo a Bonao. 7 horas llevaba a los jinetes trasladarse de Bonao a La Vega, y otras 3 horas consumía el viaje entre La Vega y Santiago. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que casi todos los pueblos de República Dominicana están uno del otro a media hora. Salgan de Santo Domingo, Villa Altagracia, media hora de Villa Altagracia a Bonao, casi media hora de Bonao a La Vega, media hora de La Vega a Santiago, y era por eso, porque era a caballo. Entonces, en ese trayecto, de eso más o menos media hora, en vehículo, hoy en carro, ¿verdad? Eran unos 30 kilómetros aproximadamente, y entonces ahí cambiaban los caballos, o le daban agua, le daban de comer, lo ponían a descansar para poder continuar posteriormente el viaje. Para que ustedes tengan una idea, la primera estación de gasolina en la República Dominicana se instaló en los años 20, ya en plena ocupación del ejército norteamericano, que ocupó el país, como vamos a ver, del 16 al 24. Y sigue contando, narrando Fran, basándose en esa obra de Cestero. De Santiago a Puerto Plata, el viaje se hacía más fácil si se tomaba el ferrocarril. Acuérdense que ya esto es en el 1900. A Lilis lo mataron en el 1899. Cruzaba este ferrocarril la cordillera en 6 horas y media. En tanto que un viaje en tren de La Vega a Sánchez, en la bahía de Samaná, tomaba 12 horas. Trasladarse de Santo Domingo a los pueblos del este era más fácil gracias a la llanura de esta zona, pero los viajeros también tenían que montar a caballo, pues entonces no existían carreteras. La ruta hacia Higüey, el pueblo más oriental de la isla, se hacía por la vía de los llanos Atomayor y El Ceibo. Poca gente sabe que la carretera La Romana Higüey era un antiguo camino carretero de Central Romana, y fue en los 12 años de gobierno de Balaguer cuando ese camino carretero terminó convirtiéndose en carretera. De paso, les adelanto desde ahora que incluso Puerto Plata no se unía con Nagua por carretera. El propio Trujillo tenía que tomar un barco en Santo Domingo para ir a Puerto Plata. Porque a veces uno tiende a pensar que el país siempre ha sido el país que uno ve ahora, y por supuesto eso nunca ha sido así, ni en República Dominicana ni en ningún otro país del mundo. Y termina señalando Fran en una página que nos revela lo que era la República Dominicana hace apenas 116 años. Para el oeste, la ruta llevaba a San Cristóbal, Baní y Azua, también por trillos, pantanos, despeñaderos, sabanas y montes, y a partir de Baní, por desiertos espinosos que se hacían cada vez más inhóspitos,
cuanto más se adentraba el viajero hacia occidente hasta llegar al Valle de San Juan o al oasis de Neiva. De Santiago a Montecristi, el desierto apenas había sido clareado por los cosecheros de tabaco de las aldeas de Quinigua, Navarrete, Mau y Guayubín, y por los cortadores de madera en los alrededores de Montecristi. Este territorio tenía tan poca gente que era llamado entonces el despoblado de Santiago, como si no hubiese tenido prácticamente población. De 1899 al 1916, ustedes no se imaginan, hubo 18 gobiernos en 17 años. En el 16 entra el ejército americano y construye, pero estrechas, las 3 carreteras conocidas hoy como Duarte, Sánchez y Mella. La Duarte llegaba a Santiago y un poquitico más hacia adelante, la Sánchez prácticamente hasta Asua y la otra hasta San Pedro de Macorís. Los norteamericanos además le agregaron la plataforma sobre la cual se edificó posteriormente el sistema sanitario del país y introdujeron los cambios esenciales en el régimen de tenencia de la tierra para facilitar sobre todo la explotación de los ingenios azucareros que ya habían pasado a ser casi todos ellos propiedad de firmas norteamericanas, pero hubo desarrollo. Luego viene Trujillo, gobernó 31 años, un gobierno que desde el punto de vista político socavó la libertad, fue tiránico, se cometieron grandes atropellos, crímenes horrendos, el más horrendo de todos, el de las hermanas Mirabal, pero que nadie como historiador puede negar que se sentaron las bases de lo que sería la nueva República Dominicana, porque en definitiva fue durante ese régimen cuando comenzó ya el país a tener escuelas de otra categoría, la universidad fue reabierta, el sistema sanitario ya con hospitales, sobre todo en la común cabecera de todas las provincias, en fin. El sistema de carretera del país fue aumentado en más de 1.500 kilómetros, se desarrollaron una gran cantidad de sistemas de canales, el sistema de riego a través de canales, el canal de Yuna, el canal de Camú, una parte del canal de los derivados de las aguas del río Yaque del norte, etc. Para que tengamos una idea, desde Manzanillo hasta Pedernales, en el año 1930 habían 15 viviendas. Ustedes entenderán que el GUL, la moneda haitiana, circulaba prácticamente hasta Santiago. Hasta Navarrete era la moneda principal. Cuando uno iba hacia el sur, hasta Asua era el GUL, la moneda principal. El país había estado endeudado, eso fue lo que dio lugar, según la proclama del gobierno de los Estados Unidos, cuando ocupó el país en el año 1916, esa deuda no se pagaba, no podía pagarse, cuando ustedes ya escucharon de labios míos que en 17 años hubo 18 gobiernos, y eso sin contar que Moncácer gobernó 5, porque si descontáramos de esos 17 años los 5 de Moncácer, entonces tenemos que concluir diciendo que hubo 18 presidentes en 12 años. En medio de una situación como esa, difícilmente podía pagarse la deuda externa, deuda que fue posteriormente pagada durante el régimen de Trujillo, que permitió entonces que el país dominara por completo su presupuesto nacional, que también era pequeño. Cuando Trujillo llega al poder, el presupuesto nacional eran 7 u 8 millones de dólares de entonces, posiblemente multiplicado por 20, nos daría a nosotros unos cuantos, 150 o 160 millones de dólares de lo de hoy. Para que tengamos una idea de la transformación que ha habido en el país, el presupuesto de la República Dominicana hoy es de 14.000 millones de dólares, el del gobierno central, el del gobierno nacional. O sea que eso nos da a nosotros una idea. Trujillo lo encuentra como con 7 u 8 millones de dólares y lo deja aproximadamente en unos 150 millones de dólares. Pero de todas maneras, desde el punto de vista de lo que es la infraestructura, ese país se desarrolló.
Luego viene el gobierno de Balaguer, no el gobierno, los gobiernos. Balaguer gobierna en dos periodos diferentes, 12 años, del 66 al 78, y luego 10 años del 86 al 96. Más adelante ustedes van a ver algunos de los aportes que hubo durante esos 22 años del gobierno del presidente Balaguer. Ya les he dicho de algunas de esas carreteras, pero ustedes verán cuando entremos en el tema energético la gran transformación que hubo. Cuando ajusticiaron a Trujillo, el país tenía 140 megawatts. Para que tengamos una idea, solo Catalina, lo que Danilo está construyendo ahora, le van a aportar al sistema 752 megawatts. Estamos diciendo entonces que Danilo en los primeros 6 años, porque nadie tiene duda de que seguirá gobernando por un nuevo periodo adicional, le habrá agregado a la energía nacional un 40% del total de la energía que tiene hoy en día. Y eso solamente en 6 años. Esos son los datos que van apuntando porque es un gobierno que hace historia. Bueno, yo creo que hay en la campaña electoral del 90, los balagueristas, los reformistas utilizaron un spot que yo creo que muchos de ustedes lo recuerdan. Era un viejito de nombre Chencho que iba señalando hospitales, residenciales, edificios de apartamentos, carreteras, puentes, etcétera, y decía, tú eso lo hizo Balaguer. Y era natural. En 22 años le había proporcionado al país muchas obras. Mis amigos, y desgraciadamente tenemos que volar a los gobiernos del PLD. Y no porque el PRD como tal, con el mayor respeto a nuestro compañero Henry, presidente del PRD, hoy aliado nuestro, pero el PRD tuvo 3 presidentes. El presidente Guzmán, muy meritorio, hombre muy serio y responsable, que dedicó su actividad fundamentalmente a la libertad de los presos políticos y a permitir el regreso de los exiliados. Y por supuesto, no es que no realizara obras, realizó obras. El compañero Juan Bosch, en la campaña electoral del año 78, habló mucho de las clínicas rurales. El presidente Antonio Guzmán inauguró cerca de 200 clínicas rurales. Eso es un mérito. Incluso desarrollaron un buen número de escuelas, pero escuelas de una aula o de 2 aulas. Ustedes verán más adelante lo que ha sido el aporte de Danilo en materia de educación en cuanto a aulas. Viene Jorge Blanco, y uno de los grandes méritos de Jorge Blanco fue el permitir que cuando el semáforo estaba en rojo, usted podía doblar a la derecha. Y la gente lo recuerda eso, no porque ese gobierno no se hiciera nada. En el gobierno de Jorge Blanco se comenzó a hacer, por ejemplo, Invivienda Santo Domingo. Era un gran proyecto, pero quedó troncho. Quedó trunco. No se llegó a finalizar. Y de hecho hubo dificultades para poderlo continuar después porque había sido invadido, no por los beneficiarios, sino por otra parte de la población que no tenía teóricamente el derecho de entrar a residir en ese residencial. Pero aportó, por ejemplo, Itabo 1, la planta de Itabo 1 en Jaina, Puerto Plata 2 en Puerto Plata, y agregaron unas cuantas presas. Y luego vino el gobierno de Hipólito. Y yo de ese no voy a hablar mucho porque es del que menos se puede hablar. El gobierno de Hipólito Mejía nos empobreció a todos. Encontró la prima del dólar al 16 por 1, la entregó el gobierno al 42 y 43 por 1, llegó un momento en el que llegó a subir al 58, y cuando la prima del dólar da esos brincos, toda la población se empobrece, porque todo cuesta mucho más caro. Llegamos a tener incluso un ministro técnico de la presidencia que dijo, yo creo que ustedes lo recordarán, Ramón Alburquerque, que el pueblo no come dólares. Bueno, es verdad, no comemos dólares, comemos pan, pero el pan se hace a base de un trigo que no se produce en la República Dominicana y hay que pagarlo en dólares. Para solo poner ese ejemplo y limitarnos a un solo ejemplo. Pero, de todas formas, lo importante es que de 523 años de historia, el país progresó en 129 y en 394 años
hubo prácticamente estancamiento. Es más, desde el 1492 al 1900, en ese periodo de tiempo, solamente hubo desarrollo en 52 años. Eso significa que se perdieron 9 años de cada 10. Solo en un año de cada 10 años, hasta el año 1916, hubo progreso en la República Dominicana. Felizmente, del 1916 a la fecha, al 2016, en estos 100 años, ha sido diferente. Ha habido progreso en dictadura o en democracia, pero progreso durante 8 de cada 10 años. Es decir, que prácticamente se invirtió el orden de cosas. Del 1844 al 1887 tuvimos 48 presidentes y o gobiernos en 43 años. Esta es la síntesis. A Lili lo mataron en el 99 y desde ese año hasta el 16 tuvimos 18 gobiernos en 17 años. Ya yo eso se lo había dicho. Del 1961, en que se justició a Trujillo, al 1966, en el que viene el advenimiento del primer régimen de Balaguer, el país tuvo en esos 5 años 13 gobiernos diferentes, incluido el de Juan Bosch, que solo duró 7 meses, que pudo haber sido un gran gobierno, pudo haber cambiado completamente la historia dominicana, pero que pocos dominicanos y pocas dominicanas nos hemos detenido a pensar cuál fue el aspecto más fatídico del golpe de Estado. Y no es solamente que se truncó el primer régimen democrático a partir de la dictadura de Trujillo. Fue peor que eso. Se truncó un gobierno íntegro, completamente honesto. Y desde ese punto de vista malogró lo que pudo haber sido la primera gran experiencia dominicana de un régimen democrático de progreso con honestidad. Eso fue lo peor, la peor herencia que dejó ese golpe de Estado al compañero Juan Bosch. Pero para mí, en definitiva, el cambio importante lo ha significado la continuidad democrática de los últimos 50 años, en los que nos han gobernado 13 presidentes. Y esta conclusión, que para mí es vital, solo la continuidad ha propiciado el desarrollo. Ya esto lo vimos, fue la lectura que yo hice de la página de Fra Moya Pons, citando a Tulio Cestero. Ya hablé del periodo 16-24, hablé de lo de Trujillo, me olvidé decirle que en el año 30, cuando asumió el poder, en septiembre vino el ciclón San Zenón, el quinto más destructor de toda la historia del Caribe, y quiero que sepan que 7 de cada 10 viviendas en el Distrito Nacional quedaron destruidas. Eso le permitió, por supuesto, una labor titánica de reconstrucción de la ciudad y marcó un hito en lo que fue, ya decía yo, el desarrollo de infraestructura, viviendas, escuelas, hospitales, carreteras, etcétera, durante esos años de dictadura, salpicado desgraciadamente por lo que fue la tiranía, los crímenes políticos, incluso mucho despojo de propiedades, sobre todo a campesinos, cuando le dio por desarrollar la industria azucarera que llegó a desarrollar. Los gobiernos de Balaguer, también ya he señalado muchas de esas cosas. Veremos más adelante otros de los aportes que se hicieron durante los 22 años del gobierno del presidente Balaguer. Y entramos ya en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Con todo y las acusaciones que nos hacen, y que sobre todo le hacen al compañero Leonel Fernández pasará a la historia dominicana como uno de los grandes presidentes que ha tenido nuestro país. No debe cabernos a ninguno de nosotros la menor duda
Yo no voy a entrar en muchos detalles de lo que fue la obra del compañero Leonel Fernández, pero si analizamos algunos aspectos de esos gobiernos, nos daremos cuenta por qué digo yo que pasa en letra de oro a la historia dominicana. Carreteras. Es que el país ha sido transformado en materia vial con los 15 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, de los cuales 12 años le correspondieron a Leonel. Punta Cana estaba a 4 horas y media de la ciudad de Santo Domingo, hoy se llega en 2 horas 15 minutos cómodamente. Samaná estaba a 4 horas y media, casi 5 horas de Santo Domingo, usted llega ahora en 2 horas a Samaná. Todo lo que ha sido el andamiaje de las nuevas autopistas que comunican el Distrito Nacional con la región este y con el nordeste y por supuesto parte del norte, todo eso ha sido obra, sobre todo del compañero Leonel Fernández. Yo no quiero hablar del metro, la línea número 1, la línea número 2 del metro. Yo no quiero ponerme a hablar de los elevados, porque sin esos elevados la vida en Santo Domingo fuese imposible, no pudiese ser transitable las calles nuestras y las avenidas nuestras sin esos elevados. Es la realidad. Yo creo, en definitiva, que si nosotros nos metemos a analizar, por ejemplo, lo que ha sido educación, sembró de universidades cada región del país. Si nos metemos a hablar de salud, entonces solamente yendo a Sabana Perdida y ver la nueva ciudad de la salud, le daría a ustedes una idea fundamental de las grandes transformaciones que se operaron en materia de salud. La Plaza de la Salud ha sido obra de los gobiernos de Balaguer y de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. No se trata de clínicas rurales, se trata de un régimen hospitalario esencial. El Hospital Traumatológico Juan Bosch, el que está en La Vega, por donde está el Pino, eso fue un hospital 75% construido en el periodo de Leonel, 25% en el periodo de Hipólito, pero las 3/4 partes fue en el periodo de gobierno anterior al de Hipólito. Y el que termina de amueblarlo y ponerlo en funcionamiento, de nuevo fue el compañero Leonel Fernández. Cuando hablemos de energía, más adelante ustedes se darán cuenta del aporte que hizo en materia de energía. Naturalmente, Juan Bosch, que nos dio muchas lecciones a sus discípulos más cercanos, entre esas muchas lecciones hay una que yo estoy seguro que aquí está la compañera Mildred, ¿dónde está Mildred? Que no va a olvidar, porque yo no le he olvidado tampoco. Juan Bosch decía que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Con eso nos enseñaba a nosotros a que debemos procurar lo bueno, no lo perfecto. Lo perfecto no existe. No existe la perfección en el género humano. En cuanto haga el hombre, no puede haber perfección. Entonces hay que procurar lo bueno. Porque en procura de lo perfecto no vamos a hacer nada, no lograríamos nada nunca. No ha sido perfecto el compañero, no lo ha sido nadie, no ha habido un presidente que pueda y se pueda señalar como perfecto. Pero aún así, partiendo de esa enseñanza, sí tendríamos que concluir que por lo menos bueno sí fue. Eso no significa que no se cometieran errores, igual que ahora podemos cometerlo, porque errar es de humano. Pero en esencia fue un gobierno positivo, un gobierno que le agregó valores a la infraestructura nacional y al desarrollo del comercio y de la economía, de la educación, de la salud y de la vialidad en la República Dominicana. Y ahí entramos ya en el gobierno de Danilo. Después de toda esta perspectiva histórica, entonces ya sí debemos nosotros ir incursionando en lo que es lo que nos motiva en esta intervención. Educación. De entrada, Danilo ha construido más escuelas y más aulas que Trujillo en 31 años. Ha construido más escuelas y más aulas que Balaguer en 22 años. Hemos alfabetizado más de 700,000 dominicanos. En los primeros 520 años de historia, los gobiernos no habían alfabetizado
en sus 520 años, ni la mitad de lo que Danilo y su gobierno ha alfabetizado en la República Dominicana. El gasto promedio por estudiante ha pasado de 29.140 pesos en el 2012 a 65.017 en el 2016. La formación de maestros pasó de 1.383 millones en el 12 a más de 3.300 millones en el presupuesto de este año, es decir, un crecimiento de un 240%. Se han construido 234 laboratorios de ciencias y 350 laboratorios de informática. Las aulas contratadas entre nuevas y rehabilitadas ascienden a 23.714, que equivaldría a 1.764 planteles escolares. Se han inaugurado 29 estancias infantiles para niños menores de 4 años, de un proyecto que va a dejar en el país 200 nuevas estancias que están en proceso de construcción. Se han formado en posgrado 3.199 profesores y hay en proceso de posgrado 8.480, para lo que dicen que toda la inversión se ha ido a la construcción de aulas y no a formación de maestros. El sueldo promedio de los maestros de nivel medio pasó de 29.390 pesos a 46.028 este año. Y los maestros de primaria, de básica, las escuelas básicas, de 26.259 a 39.909 pesos 3 años después. Se han distribuido 7.195.081 libros y 768.367 estudiantes recibieron uniformes, zapatos, medias y mochilas. Se han atendido por dentistas, odontólogos, 221.053 estudiantes y 11.768 fueron atendidos por oftalmólogos. 1.700.000 niños reciben el desayuno escolar y más de 800.000 reciben merienda y almuerzo. Y al señalar eso, quiero llamar la atención sobre un aspecto penoso de la realidad dominicana. La semana pasada hubo varios medios de comunicación de esos que son adversos al gobierno. Hay programas que comienzan a las 5 de la mañana que no han dicho nunca nada bueno de lo que el PLD ha hecho en los 15 años de gobierno. Y en varios de esos programas acababan el programa del desayuno escolar, porque un niño se había encontrado un gusanito en su plato del desayuno. 1.699.999 niños no encontraron un gusanito. Eso no era noticia. La noticia era que uno de 1.700.000 había visto un gusanito. Observen ustedes el morbo que hay detrás de esa noticia. Amigo, por eso decía José Martí que hay quienes ven en el sol solo la sombra y no la energía y la luz que da. Así hay gente entre nosotros, pero como decimos, en la viña del Señor tiene que haber de todo. ¿Qué significa que 1.700.000 niños reciban desayuno en las escuelas públicas? ¿Qué significa que más de 848.000 niños reciban, además del desayuno, merienda y almuerzo, y de nuevo en la tarde otra segunda merienda? ¿Qué significa que 1.700.000 y pico de libros se le haya entregado? ¿Y qué significa que se hayan distribuido la cantidad 768.367 uniformes completos, con par, zapatos, con medias y con su mochila? Significa que hay miles de millones de pesos que las familias pobres dejan de gastar en su casa porque no tienen que gastar dinero ni en el desayuno, ni en la comida de sus hijos, ni en los uniformes, ni en los zapatos, ni en las medias de sus hijos, ni en los libros de sus hijos.
si nos vamos ahora a obras públicas, circunvalación de la Romana, terminación de la nueva autopista San Pedro de Macorís, la Romana, autovía del Corral, la terminación del Boulevard Turístico de Punta Cana, autopista Ubero Alto, Miches, la construcción en proceso de Miches, Sabana de la Mar, la circunvalación norte de Santiago. Ustedes recuerdan Santiago. Usted iba de La Vega o de Santo Domingo a Puerto Plata, usted tiene que pasarse 40 minutos atravesando Santiago. Ahora usted no tiene que entrar a la ciudad de Santiago, usted se va por la circunvalación norte y usted pasa a la ciudad de Santiago en 5 minutos. Eso es ahorro de combustible, eso es ahorro de tiempo, eso es eficiencia. La circunvalación oeste de Santo Domingo, circunvalación primer tramo de la este de Santo Domingo, terminación de la carretera Piedra Blanca Juan Adrián, en construcción Juan Adrián San José de Ocoa, la construcción de la nueva carretera Cruce de Ocoa San José de Ocoa. Vayan a verla, completamente distinto de lo que Trujillo había construido, igual que Leonel, que construyó las 2 carreteras de Constanza en condiciones 1000 veces mejor, por supuesto con una ingeniería mucho más tecnificada y mucho más avanzada que lo que había hecho Trujillo, que es la nueva carretera que va a Constanza desde la autopista Duarte, la de Casavito, o la que sale desde Jarabacoa hacia Río Constanza. Bueno, así mismo está la que Danilo hizo hacia Ocoa. Cada vez que venían huracanes, esa carretera entraba, se descomponía, se iban puentes, desaparecían tramos, y Ocoa tenía en ocasiones que recibir alimentos hasta en helicóptero. Pues se acabó eso. La carretera que se hizo, la nueva carretera que se hizo, va a poder evitar todos esos desastres naturales que afectaban la circulación de vehículos desde San José de Ocoa hasta la carretera que va desde Santo Domingo hacia Barahona. Están en proceso de construcción las circunvalaciones de Baní y de Asua, la ampliación y las obras de arte de la autopista Baní, Asua, Barahona, el nuevo puente de la carretera Padre La Casa, Guayabal, puente de la autopista Duarte, Bonao, La Vega, que había colapsado. En fin, la terminación de la tercera línea del metro, la reconstrucción de la carretera Santiago Jánico, San José de las Matas, la construcción de Monción, El Brubio, la construcción de Jánico, Juncalito. Y yo no puedo, por supuesto, seguir sumando las obras de ingeniería, porque las obras de ingeniería han sido muchas, tantas que es imposible. Yo estuve dirigiendo hasta hace poco tiempo, hasta hace unos días, la campaña electoral en La Vega. Cuando llego a La Vega, lo primero que le pregunto a los compañeros, al gobernador y a los dirigentes del partido, yo quiero una relación de las obras de los gobiernos de Leonel en el municipio de La Vega, municipio de Jarabacoa, en el municipio de Constanza y en el otro que es el de Jima Arriba. Esos son los 4 municipios de esa provincia. Yo quiero que ustedes me den la relación de las obras y un video con las obras que en este gobierno del compañero Danilo Medina se han construido. Compañero, es imposible enumerarlo, porque solo en Jarabacoa, entre las obras de Leonel y las obras de Danilo, llenaban 4 páginas. 4 páginas. Es que yo nada más le voy a decir un solo dato. ¿Quiénes conocen Jarabacoa de los que están aquí? Jarabacoa es un valle intramontano. Tiene el distrito de Manabao, que es por donde una de las rutas hacia el Pico Duarte, ¿verdad? El que va por la Ciénega. ¿Qué tenían que hacer los muchachos y las muchachas de Manabao, de esa loma perdida allá en la cordillera central, para estudiar su bachillerato? Bajar a Jarabacoa. ¿Qué hizo Danilo? Construirle el liceo a Manabao. Atillo queda entre Jarabacoa y la presa de Tavera. ¿Qué tenían que hacer los muchachos cuando llegaban ya y terminaban el 8º curso, la escuela intermedia, para seguir el bachillerato? Irse al pueblo de Jarabacoa. ¿Qué hizo Danilo? Construirle el liceo en Atillo. ¿Qué significan esos liceos? Economía de dinero y seguridad para esas familias cuyos hijos tenían que irse en carro público o motoconcho de sus campos al pueblo de Jarabacoa, y ahora no tienen que hacerlo porque ya reciben el bachillerato en su propio campo, en su propia loma, en su propia montaña. Eso es lo que significa progreso. Crédito agrícola. La meta del gobierno era dedicarle 44.000 millones de pesos a la agropecuaria a través del agrícola. Pero al cierre de febrero de este año,
el Banco Agrícola ya había prestado más de 51.000 millones, o sea, por encima 7.000 millones de pesos más que la meta que se había propuesto en su programa de gobierno. Yo no voy a hablar mucho de eso, porque Hipólito Mejía ha alabado parte de las consecuencias de la nueva política agropecuaria que está desarrollándose en el país. Pero no puedo evitar darles un dato que es fundamental, y es que hasta agosto del año 2012 el Banco Agrícola prestaba solo el 25% del financiamiento a la agricultura y a la pecuaria de la República Dominicana. Eso significaba que de cada 4 pesos que se le prestaban a los que siembran arroz, café, o lo que tienen son porcicultores, avicultores, o siembran plátano, yuca, batata, hasta el año 2012, de cada 4 pesos que le prestaban, 1 peso se lo prestaba el Banco Agrícola y 3 pesos se lo prestaban o bancos comerciales o comerciantes intermediarios usureros. 3 años después, el Banco Agrícola está superando el 51%. Significa que pasamos de 1 peso de cada 4 a poco más de 2 pesos de cada 4. Eso es revolución en el campo agropecuario. La compañera Mayra Jiménez es la presidenta de Banca Solidaria y salió la información en todos los periódicos de que hasta la fecha le han prestado 11.000 millones de pesos a 240.310 micro y pequeños empresarios. Fíjense eso, en estos 3 años, Banca Solidaria, una entidad que surge con el gobierno de Danilo, le ha prestado ya 11.000 millones a más de 240.000 pequeños y medianos empresarios. ¿Por qué? O porque el compañero Danilo dio la orden de que cuando se construye una escuela o el gobierno realiza una obra y se están realizando obras, no hay un campo donde no se esté realizando una obra, hay que comprar los materiales en el mismo campo, en el mismo pueblo, en la misma provincia donde se está construyendo. Naturalmente le dan a los ingenieros los precios de referencia para que tampoco se sobrecargue el presupuesto de esas obras y le eleven innecesariamente el costo final de la obra. Pero eso significa que motorización de la economía de esos pueblos y de esas provincias. Y seguimos. La salud, el nuevo hospital Darío Contreras, el hospital nuevo de Samaná, el nuevo, no era arreglar el viejo, el nuevo. El hospital de las Matas de Santa Cruz en Montecristi, 10 centros de atención primaria y de diagnóstico en 10 provincias distintas, la construcción completa del nuevo Luis Eduardo Aybar. El Luis Eduardo Aybar, ustedes saben, el Morgan, que le dice a la gente el Morgan en la capital. Eso va a ser otra ciudad de la salud. Ahí van a haber varios centros hospitalarios esenciales para todos esos barrios de Capotillo, Gualey, todos esos barrios allá, María Auxiliadora, etcétera. La labor de Promesa con todas sus farmacias que se han incrementado más en este gobierno, el servicio 911 que no existía. Ejemplo, yo estaba almorzando en un restaurante hace 2 días y de pronto sale un reperpero. Y uno ve que en el restaurante habían 6 o 7 guardias. Y en la mesa donde yo estaba nos extrañamos. Porque no es que los guardias no coman en el restaurante, los generales, jefes, etcétera. Pero nunca he visto yo en este gobierno ese aparataje. ¿Qué fue? Un comensal, un señor que estaba consumiendo en el restaurante, se desmayó, se puso malo. ¿Y quién fue que llegaron? Los del 911. Y en el 911 evidentemente llegan policías y llegan soldados, y llegan paramédicos y llegan médicos, y por eso se armó ese aparataje. Ese servicio no existía. Y por supuesto, esto es importante, el punto número 8. ¿Qué pasa en los hospitales dominicanos? Que las salas son de 20 pacientes, de hasta 20 pacientes, con baños comunes. Cuando usted tiene en una sala 20 pacientes, usted tiene personas de distintas enfermedades. Posiblemente varios de esos enfermos son de enfermedades infectocontagiosas. Entonces usted va una persona pobre a un hospital aquejado de un problema de salud, se le soluciona ese y sale con otro problema porque se contagió en la misma sala donde compartía con otros enfermos. ¿Y
¿Qué está haciendo ahora el gobierno actual, compañeras y compañeros? La remodelación de 56 hospitales, los fundamentales del país, para garantizar que nunca un paciente comparta con más de otra persona. Se acabaron las salas comunes, van a ser pacientes, habitaciones de 2 pacientes, con baño privado, y ahora asómbrense, y aire acondicionado. Y ustedes dirán, ¿y cómo es que en un país que tiene la situación energética que tiene, podemos estar planificando para que entren en operación entre este y el próximo año todos los hospitales sin salas comunes tan grandes, tan extensivas, sino de solo 2 pacientes? Cuando entremos en el tema de la energía, ustedes van a ver por qué se están realizando esos cambios. Energía. El Sistema Eléctrico Nacional Interconectado dispone de una capacidad nominal instalada, atiendan esto, de 3.740 megawatts. Eso es lo que es nominal. Una planta la construyeron hace 40 años, 50, 30, 7 años, 5, y dice capacidad nominal. Es como un carro puede ser 220 kilómetros por hora, pero ¿cómo te lo pone a 220 kilómetros por hora? El carro puede correr hasta eso, siempre y cuando esté en perfectas condiciones, usted tenga una vía que le permita desarrollar esa velocidad, etc. Eso es lo nominal. Ahora, lo real es que son aproximadamente, la disponibilidad real, 2.100 megawatts. En el año 2014, y el 15 no fue muy diferente, las estadísticas finales del 15 todavía no han salido, por eso son las estadísticas del 2014, el sistema energético del país abasteció 2.018 megawatts, pero la abastecida promedio fueron 1.966. Eso fue, digamos, el promedio del año que fue servida, de la energía servida, 1.966 megawatts. Perdónenme, 1.632 megawatts. Aquello era lo disponible, esto es lo abastecido, 1.632. Pero compañero presidente Danilo Medina, está en un 70% desarrollada ya las nuevas plantas que se llaman Catalina 1 y Catalina 2, que van a quedar entre Jaina y Nizao. Perdón, entre Nizao y Asua. Esas plantas van a tener 752 megawatts nominal, pero el aporte real, y eso ya será en el primer trimestre del año 18, van a ser 674.6 megawatts. Eso significará un 41.3% de la energía abastecida promedio en el 2014. ¿Qué significa eso? Que en los primeros 6 años Danilo le habrá agregado al sistema eléctrico dominicano más del 40% de la energía que se le abastecía al país cuando él se juramentó como presidente. Eso es igualito que usted tenga una finca que produce 1000 botellas de leche, una finca ganadera de 1000 botellas de leche, y de pronto llega un administrador y lleva esa finca a producir poco más de 1400 botellas de leche. Eso es eficiencia. Así se hace patria y así se desarrolla una nación. Pero yo le voy a dar un dato que ya va a ser, digamos, determinante en materia de energía eléctrica. Si nosotros nos ponemos a recordar posiblemente uno de los grandes o el más grande líder revolucionario de la revolución socialista, que fue Lenin. Lenin decía, luego del triunfo de los bolcheviques, que la energía eléctrica era la base de la revolución. Lo que quería decir con eso era que la energía eléctrica era la base de la modernidad, del progreso material de los pueblos. Cuando ajusticiaron a Trujillo, el país tenía 3 millones de habitantes, aproximadamente. Yo creo que eran 3.2 millones. ¿Cuántos megawatts ustedes creen que tenía la República Dominicana en el 1961?
lo mismo que había hasta el año 1966, 140 megawatts. Eso significa que hasta Trujillo, en los primeros 473 años de historia, se habían agregado a la República Dominicana 140 megawatts. 140 en 473 años. Y Danilo en 6 años le va a agregar 674.6 megawatts. Nos falta solamente un puntito, y es el que tiene que ver con la macroeconomía. Y esto es una simple comparación. ¿Qué pasaba en el 12? ¿Qué pasa en el 16? Tasa de cambio. La encontramos en el 40-40 y está al 45-55. Menos de un 10% en 4 años. Ustedes recuerdan Hipólito, ¿verdad que sí? ¿Cuánto fue? Del 16 le dejó en el 42. Baja inflación. En el 2013 los precios subieron 3.88, 14, 1.58 y en el 2015 2.34. ¿Cuánto aumentó la refinería dominicana de petróleo, que es lo que yo presido en este gobierno, según el pacto colectivo con el sindicato de trabajadores? Le aumentamos un poquito más, le aumentamos el 3% a los sueldos promedios de todos los trabajadores. El año pasado, en el pacto colectivo anterior, el aumento fue de 2.66. ¿Y por qué eso? Porque la inflación fue baja. Inversión extranjera directa. Miren cómo pasa en el 13, 14 y 15, 1.990 millones de dólares, 2.208 millones, 2.293 millones. Pregúntese cuánto fue la inversión extranjera directa en los últimos 4 años de Hipólito Mejía, y posiblemente no alcancen los 4 años a un solo de los años de Danilo Medina, porque no había confianza. En un país donde la tasa de cambio brinque y no haya control del cambio, en un país en donde la inflación puede ser lo mismo un 14, un 40, que un 60%, no puede haber inversión privada, porque nadie invierte su dinero si no es con la perspectiva de obtener beneficio. Y nadie puede planificar obtener beneficio en una economía en donde no se puede planificar el costo. Porque si usted no puede asegurar cuánto le va a costar, usted tampoco puede asegurar a cómo usted va a vender y cuánto usted podrá ganar. Y por eso, esa autopista que va desde Santo Domingo hasta Samaná estuvo paralizada hasta que llegó Leonel en el 2004. ¿Por qué? Porque los bancos internacionales no podían prestarle a un país que estaba desgobernado en la manera como estuvo desgobernado durante ese periodo. No generaba confianza. Producto Bruto Interno, ese es el valor agregado de todos los bienes y servicios que produce la economía dominicana. Creció 4.70% en el 13, más que la inflación, que fue 3.88. En el 2014, 7.34, varias veces más que la inflación, que fue 1.58. En el 15, el año pasado, 7%, en cambio la inflación fue 2.34. ¿Qué significa eso? Un aumento del ingreso real por cabeza per cápita del pueblo dominicano. Porque cuando el precio sube menos de lo que ha crecido el valor del producto, entonces se está produciendo más riqueza por persona. Eso motivó todo ese sistema de seguridad, que se crearan más de 400.000 nuevos empleos. Y claro, cuando usted suma los 400.000 nuevos empleos, el desayuno escolar, la comida que le dan a los niños, las atenciones odontológicas y médicas, el uniforme que les regalaron en los zapatos, etcétera, etcétera, el regalo de los libros, la economía en el transporte, por todas las gestiones de racionalización del sistema de carreteras y de avenidas con los elevados de República Dominicana, el resultado de todo eso que es que la pobreza baja. Y la pobreza que en el año 2012 era un 41%, la población era pobre o muy pobre en el 41%, bajó en el 2015 al 32.1%, y la pobreza extrema se redujo a menos del 50% de lo que había en el 2012. El que quiera motivos
El que quiera motivos, el que quiera buscar razones para votar por Danilo, tiene en estos datos que ustedes han recibido todas las razones del mundo. Mi único propósito en esta conferencia era darle sustancia en conocimiento a su vocación de apoyo y respaldo al compañero Danilo Medina para que el progreso no se detenga, porque vamos por más. Muchas gracias. Que se repite el aplauso para nuestro honorable invitado, licenciado Félix Jiménez, que nos trajo grandes conocimientos sobre lo que está sucediendo en la República Dominicana en materia del área de la construcción, inversión en el sector de salud, energía eléctrica, educación, estabilidad macroeconómica. Quiero mencionar esta noche personalidades que se encuentran presentes hoy y que han venido a apoyar decididamente al presidente Danilo Medina, como el compañero Rafael Reyes Otto, subcoordinador del Movimiento El Progreso Continúa, Danilo, presidente 2016-2020. También se encuentra una alta personalidad de nuestra comunidad del estado de Nueva York, un gran líder que desde su clínica hace una labor social, el doctor Tapia Mendoza, quien ha sido en 3 campañas coordinador del sector externo de nuestro partido. También destacamos la presencia de la compañera Jacqueline Guílamo, nuestra candidata de la circunscripción número 1. Se encuentra con nosotros también el vicecónsul David Cordero, coordinador de campaña del condado de Brooklyn. La compañera Miguelina Echavarría, su secretaria de la Mujer del Partido de Liberación Dominicana. Compañero César Díaz, dirigente de Long Island. Francisco Fernández, Fausto Mora, del equipo del movimiento Creo. Milagros Medina, asesora general. René Rodríguez, dirigente del Partido de Liberación Dominicana en el área de Queens. ¿Hay preguntas? Me acaban de informar el doctor Herrera que si había algún tipo de pregunta para nosotros en lo inmediato anotar los nombres y pasárselo a nuestro orador principal. Si hay alguna pregunta respecto. Ok, Raquel Gómez. Un segundo. En esos aspectos: energía, salud, construcción, agricultura, financiamiento, educación, salud. Pero, ¿por qué ese feedback? Pero francamente no me aventuro a responderte mi vida porque no domino eso. No, yo estuve, por supuesto, en el acto de proclamación del compañero Danilo, y ahí se presentaron el resultado, por ejemplo, de muchas de sus visitas, la cantidad de cooperativas, de productoras, de mujeres cacaoteras, etcétera. No, yo lo sé, pero lo que yo digo es que no me atrevo a responder con datos porque no los conozco. Yo te prometo que cuando vuelva voy a traer algún dato de eso, que no me sorprendan así.
Pero muchas gracias. Te voy a decir una cosa, Lo que sí te puedo decir es esto, Algo habrá hecho el PLD, y no solo Danilo Medina, incluyendo al propio compañero Leonel Fernández, que tiene tan conquistado el voto firme de la mujer en su favor. Si no, las mujeres, que son las que dominan el presupuesto doméstico, el de su casa, el de su familia, si no se sintieran bien, si no se sintieran tan a gusto, no tuviese Danilo ese respaldo, porque Danilo lo respalda. Miren esto, la encuesta que menos le ha dado a Danilo fue la Galo. Y yo tengo que decirles aquí que no estuve de acuerdo con la respuesta que dimos nosotros mismos. ¿Por qué no? Porque en realidad yo le hubiese respondido de otra manera. Todas las encuestas le daban a Danilo 60%, 59%, y de pronto 57%, 56%, y de pronto la Galo dice 51.6%. Y entonces les respondimos. Ustedes me habían hecho una encuesta donde decían que yo tenía 57%. ¿Ustedes lo recuerdan? Lo que pasa es que, como yo soy hijo de campesino, a mí me gusta ser un hombre muy práctico. Yo piso mucho sobre la tierra. Si yo voy al mercado de cualquier pueblo y compro 100 chinas y parto 90 y pruebo esas 90 y 60 salen dulces y 30 salieron agrias, esas 10 que yo no he partido, ¿cómo van a salir? 7 dulces y 3 agrias. Simple. ¿Es así o no es así? Si usted ve 100 mujeres y usted dice, dígame su estado civil, hay 60 que están casadas, 30 que están divorciadas, ¿qué pasa con las otras 10 mujeres? Deben haber 6 o 7 que todavía están casadas y el resto se divorció por la ley de promedio. Entonces, en esa misma encuesta de la Galo, si uno le quita al 100% el 7.2% que dijo que no votaba o no sabía votar, entonces el 51.6% hay que dividirlo no de 100, sino de 92.8. Y si ustedes dividen 51.6 entre 92.8, le da 56. O sea que la Galo, que le dio más bajito, le dio 56. Yo hubiese preferido responderlo así, porque además el pueblo lo entiende. Donde quiera que yo he ido y yo he dicho eso, inmediatamente la gente sabe de lo que le están hablando. Entonces, esa es la que menos le ha dado, el 56. Pero ¿por qué le da el 56? Porque los hombres, y ahora voy con tu pregunta, Danilo tiene la mayoría de los hombres, pero tiene una mayoría de 51, 51 y pico. Pero cuando se meten en el voto de la mujer, que es la mitad de la población, es el 60 y pico. Y como es un 60 y pico, fue que Danilo dijo que solo con las mujeres no había segunda vuelta en República Dominicana. Claro. ¿Van a decir más? Sí, tú sabes que los PLDistas sufrimos mucho de eso. Yo incluso le sugerí a Danilo hace un par de meses, hablando de Chencho y de aquel anuncio, yo le dije un día, Danilo, ¿cuál es la campaña publicitaria que más te viene a la mente? ¿Qué es lo mejor que se ha hecho en materia de campaña publicitaria en procesos electorales? Y inmediatamente caímos en eso, en Chencho. Y entonces el propio Danilo le puso un nombre, porque le gustó la idea. Fíjense cuál era la idea. La idea era hacer un video, un spot, y Danilo le puso el nombre, eso lo hicimos nosotros. Porque yo creo que esa conversación la tuvimos nosotros hace como 3 meses realmente. Y fíjense ustedes que en el discurso de proclamación de su candidatura, él cuando hablaba
resaltó la obra de Leonel y le dijo: tú sentaste la base de esta modernidad. Eso era justicia, eso era ser justo, ¿verdad que sí? Y eso fue un reconocimiento. Él nunca había tenido, Leonel, un reconocimiento como ese que le dio Danilo en su discurso. Y eso quizá en parte salió de esa conversación. Porque miren qué es lo que pasa. Una campaña publicitaria es buena cuando puede tener hijos, nietos. O sea, cuando de una campaña matriz se pueden desprender subcampañas. El PLD es el único partido de hoy contendor que puede exhibir una campaña así. De esto lo hicimos nosotros. Entonces, nosotros podemos poner a nivel nacional las obras que tienen repercusión nacional. Pero el caso es, señores, que si nos vamos a cualquier provincia, desde Pedernales hasta Puerto Plata, y desde la provincia de Altagracia, Higüey, hasta Montecristi, este partido puede decir provincia por provincia, municipio por municipio: esto lo hicimos nosotros. Porque es que el PLD ha sembrado de obras el país entero. Yo quiero que ustedes tengan una idea de lo que yo les estoy diciendo. Miren, en el año 1954, quizás en el año antes, en el año 53, Trujillo se disponía a celebrar en el 55 los 25 años de su régimen. Llegó en el 30, en el 55 eran 25 años. Y una de las políticas que se desarrolló en ese régimen fue la de construir lo que Trujillo llamó los palacios escolares. Yo soy vegano, y como vegano yo sé que la Escuela República de Panamá, donde yo estudié, hoy se llama Padre Lamarche. Esa escuela grande la hizo Trujillo. Si yo voy a donde está la UMPU, ahora en La Vega, eso era el Liceo Don Pepe Álvarez. Eso lo hizo Trujillo, lo construyó Trujillo. Si yo me iba a La Sigua, estaba la escuela García Godoy. Eso lo construyó Trujillo. ¿Por qué le llamaba palacios escolares? Porque hasta los años, finales de los años 1940, las escuelas que había en República Dominicana eran, señores, escuelas chiquitas, techadas de zinc, en los campos techados de yagua y techados de cana. Eran escuelitas de un aula, de 2 aulas, de 3 aulas. Entonces él, en la capital, entonces hizo la República de Argentina, la República de Chile, la que se llama hoy Juan Pablo Duarte, en la avenida Duarte, en fin. Bueno, naturalmente aquellos fueron 31 años de gobierno, ¿verdad que sí? Pero es que nosotros, en estos 15 años y medio, hemos podido desarrollar obras de esa naturaleza. Y yo lo que les iba a decir era esto: cojan cualquier carretera en República Dominicana, principal como la Duarte, la Sancho, la Mella, secundaria, terciaria, ¿cómo se dice? La que ya es 4ª categoría, yo no sé si es cuartiaria o cuarternaria, yo no sé cómo es. Cojan cualquier camino vecinal en nuestro país y se van a encontrar con una escuela que está construyendo este gobierno. Cojan cualquier camino, es decir, cojan cualquier carretera y ustedes verán, sección por sección, ciudad y pueblo por ciudad y pueblo, que están construyéndose obras, que no se están concentrando en la capital, en Santo Domingo, que se están diseminando por el país entero. Y por eso decía yo que efectivamente, y tienes tu razón, Agustín, debiéramos tener la campaña. Esto lo hicimos nosotros, ¿verdad? Cuando yo pedí en La Vega que municipio por municipio me dijeran todas las obras, las dividimos así en 2, obras en la ciudad y obras en el campo. Y después el siguiente paso era: dime las secciones, vamos a poner las obras por secciones, porque es que efectivamente los candidatos nuestros pueden ir paraje por paraje diciendo: esto lo hicimos nosotros. ¿Y quién puede competir con nosotros? No puede competir nadie. Esa es la pura realidad. Señores, muchas gracias y buenas noches. Sí. Antes de pasar a la otra pregunta, otra que se inscribe. Antes de pasar a la próxima pregunta, yo quiero destacar la presencia y el trabajo arduo que hizo la compañera Rosa Goris, encargada de protocolo. Gracias, Rosa. Compañero René Rodríguez, compañero Franklin Calderón, que se encuentra aquí, miembro del equipo de campaña de Queens, Dángido Peralta, Noemí Moreno, compañera de Manhattan, Elvis Marte se encuentra presente, y la compañera vicecónsul Sobeida Durán.
Pasamos a la próxima pregunta a cargo de la compañera Miguelina Echavarría. Sí. La próxima pregunta está a cargo de la compañera Miguelina Echavarría. Mi amor, yo no de este. En este lo glorioso fue recuperar la tierra. Pero miren, yo no hablé de la Rosario y del oro y de lo que Danilo logró de la Barrick. Yo no hablé de cuando pagó Petrocaribe en un ejercicio de soberanía fundamental. Le voy a dar un dato. Danilo quería pagar la deuda de Petrocaribe completa y fue el presidente y el gobierno de Venezuela lo que le dijeron: deja un poquito para que no digan que te fuiste de Petrocaribe. Danilo la quería pagar completa. O sea, yo no he señalado otros grandes logros de Danilo, porque esos son los que todo el mundo sabe. Pero yo quería concentrarme más en aspectos así nodales de lo que le llega a cada quien. Porque nadie tiene ese respaldo que tiene si el pueblo no sintiera que lo está haciendo bien. Esa es la realidad. Y por último, eso es un tema que hemos hecho en contra de la delincuencia. Bueno, no es que hayamos hecho gran cosa, pero por lo menos no estamos siendo demagogos. Llevar al amigo Giuliani, que fue alcalde de Nueva York, de un día para otro y decir que este es mi asesor de seguridad, eso el pueblo no se traga esa menta. Primero porque Giuliani había estado en otros países de América Latina y no había resuelto absolutamente nada. Y segundo, además, porque son realidades muy diferentes. Comparar Nueva York con Santo Domingo, con Santiago, San Francisco Macorís o Puerto Plata es una cosa muy absurda. Yo creo que no es que no se haya hecho, porque se ha hecho. Incluso el 911 ha podido responder a eso. Se han estado instalando muchas cámaras de video. Por ejemplo, ese candidato a senador del PRM que mató a un candidato a diputado del PRM de su propia provincia, según lo que se ha leído en las informaciones en la prensa, no pudiese determinarse si no fuera por las cámaras de video que había a la salida del restaurante y en esas edificaciones. Se han hecho cosas, pero yo de todas maneras creo que el narcotráfico a nivel del mercadeo chiquito, que es lo que más está afectando, hay que darle de otra manera diferente. Danilo tiene unas excelentes relaciones con el gobierno de Colombia. El gobierno de Colombia es uno de los gobiernos que más ha combatido la inseguridad en Bogotá, Cali, Medellín. Hace 10 años era una cosa horrorosa, o hace 15 años, y sin embargo ha disminuido muchísimo. Y yo sé que se han estado realizando cosas que van en el orden de mejorar la labor de la policía, y quiero decirle una cosa que de todas maneras nos apena, porque es una verdad a medias. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que en la República Dominicana los crímenes se descubren. El problema es evitarlo. O sea, donde tenemos que hacer más énfasis y trabajar más a fondo es en prevenir el delito. Pero por lo menos en lo que se refiere a la investigación, esa policía nuestra, señores, resuelve 97 de cada 100 casos. Grandes, medianos y pequeños. Yo creo que todo este progreso que se ha venido desarrollando, todos estos programas de educación, son programas que tardan varios años en repercutir ya en la vida cotidiana del ser humano. Pero confío plenamente en el que se estarán dando mejores pasos que lo que hemos dado hasta ahora en esa materia.
Señores, yo lamento tener que irme. Muchísimas gracias. Con fuerte aplauso, despedimos al licenciado Félix Jiménez. En estos momentos vamos a invitar a nuestro artista invitado que va a deleitarnos, nos va a amenizar y al mismo tiempo nos tienen preparado unos alimentos en la parte de atrás a la derecha. Arleni. Okay. Pero mi querido, no me Por ponga favor. mal. No, Por ya, favor, ya está por bien, favor. ya eso bien. Vamos a entrevistar. No, es para... Entrevistar. Ya yo No, es para coger el corte que Es para no lo noticiero, tengo. para noticiero. ¿Y para cuál? Para noticiero Supercanal. Lo que Aguanta la música. Aguanta, un minuto. túmbala completa. Ya. Es muy difícil, dentro de un gobierno que ha tenido tantos logros, decir cuál ha sido el más importante. Yo honestamente creo que es el de la educación. El hecho de que Danilo haya construido más aulas y escuelas que Trujillo en 31 años y que Balaguer en 22, en menos de 4 años, para mí eso es grandioso. Yo creo que una obra de esa naturaleza es brutal. Que haya alfabetizado a más de 700.000 dominicanos y que se hayan alfabetizado en estos 4 años, casi 4 años, más personas que en 520 años de historia anterior a Danilo, para mí eso es un logro brutal. Y yo, honestamente, si tuviese que reducir a eso, lo único que tendría que agregarle es que casi 2 millones de niños comiendo en escuelas urbanas y rurales ha mejorado mucho el presupuesto de las familias pobres de República Dominicana y eso completa un ciclo de la vida nacional en el que Danilo, por supuesto, va a ocupar un lugar, un sitial de oro. Continuando con el show de Carlito La Vega a través de Supercanal Dominican View, Tu País al Día. Para mí es un honor entrevistar a nuestro amigo Felucho Jiménez. No, esto es importantísimo. Esto es importante. Continuando con el show de Carlito La Vega a través de Supercanal Caribe Dominican View, es un honor para mí entrevistar a Felucho Jiménez, un gran hombre dominicano que toda su vida ha dedicado a servir a la comunidad. Le agradecemos su visita a Long Island, gracias al doctor Luis Herrera, gracias a nuestro amigo Víctor Acosta por traerlo. La historia que usted ha presentado aquí en este momento le garantiza al presidente Medina un triunfo total en Estados Unidos, porque mucha gente está bien informada con lo que usted ha dicho. Carlito, lo que le garantiza al compañero Danilo Medina un triunfo contundente el 15 de mayo, no es lo que yo he dicho, es la obra que él ha hecho. Y déjeme decirle que ha hecho el gobierno de menos de 4 años lo que no hizo Trujillo y todos los gobiernos dominicanos en la educación, porque Danilo ha hecho un trabajo maravilloso. En República Dominicana no habrá alfabeto, en República Dominicana no habrá delincuentes, porque todo el mundo se está educando, en el campo hay inversión y también en la ciudad con el presidente Medina. Ya yo te he dicho, yo creo que los logros del compañero Danilo Medina son tan importantes y tan palpables que por eso el 60% de la población le respalda. Si la gente no percibiera en su propia realidad esos avances, no tuviese el respaldo que tiene Danilo hoy. Muchas gracias. Siempre, Carlos. Doctor Luis Herrera, le damos las gracias por traer aquí a Long Island a Felucho Jiménez y ha dicho un tremendo discurso de lo que está haciendo el presidente Medina de la República Dominicana. Ha sido algo maravilloso. No, gracias a ustedes por permitirnos estar aquí y continuamos. Apenas empezamos. ¿Cómo te sientes, Víctor Acosta, al lado del doctor Luis Herrera, trabajando por el progreso de los dominicanos en Ultramar? Bueno, yo me siento muy contento y muy agradecido de tener un compañero de la altura del doctor Herrera, que siempre ha trabajado de una manera desinteresada para el partido y también para nuestra comunidad dominicana aquí en Long Island y en todas partes. Presidente Medina, tranquilo en el Long Island, que el doctor Luis Herrera hace el trabajo por usted. Sí, Víctor, tú también eres del lado del doctor. Llévatelo, papá. Si vas a tocar, sin